Pues muchas gracias por la presentación y reitero lo que comentaba Adriana, es un honor, un placer de nuevo estar aquí. Este curso que es Herencia de Litera, que empezamos en España en el 2008-2007, ¿no? Y que se continuó y que de alguna manera es realmente muy estimulante ver, ¿no?, la cantidad de gente que tiene interés por el proceso organizativo en la insuficiencia cardíaca, que gente que llegó al principio de aprendiz ahora tienen unidades montadas, ¿no? Y que a los que llegáis nuevos, que queréis explorar el proceso, el año que viene estaréis explicando vuestra experiencia. Con lo cual, que no decaiga, que este modelo es de éxito y nada, felicitaros. Yo voy a centrarme en los 20-25 minutos que tengo asignados en un aspecto que se ha mencionado ya anteriormente sobre cómo debemos configurar nuestros procesos organizativos en la insuficiencia cardíaca. Por eso el título habla de cuáles son los aspectos clave cuando queremos organizar alrededor de las transiciones el proceso de insuficiencia cardíaca. Y esto que ya nos cuesta alguna de la nomenclatura que utilizamos habitualmente en los programas de insuficiencia cardíaca, añadimos una más que es transición, transicional, etc. Pero yo pienso que es importante y veréis por qué lo digo. ¿Por qué es importante mover toda la estructura multidisciplinar de un proceso de falla cardíaca en cualquiera de nuestros hospitales, moverlo hacia, poniendo el foco de atención en el proceso de la transición máxima, que es el paso de la fase aguda a la crónica, el paso del alta hospitalaria, ¿no? Esa sería un poquito la filosofía del porqué. Y para ilustrarlos voy a poner algunos datos que yo pienso que todos tenéis presentes, pero que nos van a ayudar un poco a organizarnos el porqué y el racional detrás de esto. Este es un artículo que hemos publicado hace escasamente un mes en European Journal of Heart Failure, en mi grupo, que son a partir de datos poblacionales de insuficiencia cardíaca a nivel de Cataluña, que son 7,5 millones de habitantes, y donde a partir de los datos administrativos de los hospitales y de primaria, en una única base de datos que tenemos, hemos detectado 88.000 pacientes con fallo cardíaco. Este estudio va encaminado a evaluar cuál es el uso de recursos sanitarios que hacen los pacientes con fallo y qué gasto sanitario comporta. Y nos ayuda un poco a entender el porqué de concentrarnos en las transiciones. En primer lugar, esta gráfica lo que viene a representar es el porcentaje de población, ya sea general en gris o en rojo, insuficiencia cardíaca, y el coste sanitario que tienen asociado a ese porcentaje de individuos. Aquí ya podéis ver una cosa, si veis la línea gris y la roja, veis claramente que el área bajo la curva de la roja es mayor. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con fallo cardíaco claramente tienen más gasto sanitario que los pacientes sin fallo cardíaco. Esto parece muy lógico, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que vemos? Y muy interesante, si miramos la población general y miramos el 5% que hay entre el 95 y el 100, ¿qué nos está diciendo? Que un 5% de la población catalana consume el 50% del gasto sanitario. Pero si nos vamos a mirar la insuficiencia cardíaca, vemos que aquí está el 85, más o menos, el 85% de los pacientes con fallo cardíaco consumen el 65% del gasto sanitario. Por tanto, ¿a dónde debemos dirigir nuestras energías? ¿Hacia este 15% o hasta este porcentaje? Si tenemos que escoger prioridades, escogeremos los más gastadores, ¿no? Y aquí tenemos un dato importantísimo. Estos son los costes desglosados por diversas causas en 3 subgrupos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Os recuerdo que estos son datos poblacionales. Esto no es una muestra, no. Es todo paciente con el diagnóstico en toda una zona, ¿no? Veis que los pacientes con diagnóstico que se gestionan desde primaria o en hospital pero que no han ingresado, es la mitad del coste de un paciente que viene de una hospitalización en el último año. Es decir, la hospitalización es un marcador de consumo de recursos, por lo tanto, la hospitalización nos ayuda a identificar a un paciente del 15%. Por lo tanto, es inteligente trasladar mis energías hacia un proceso que detecta la fase intrahospitalaria. Y si lo miramos con más detenimiento, esta gráfica la visteis el año pasado algunos de vosotros, y ayer también lo puse, es un análisis del riesgo de reingreso semanas después de un alta por insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que veis aquí? Realmente hay un pico de reingreso alrededor de los 3 primeros meses. Si cogemos las primeras 24 semanas y miramos el área debajo de la curva, es realmente que tenemos una concentración masiva de riesgo de reingreso en lo que llamamos la fase vulnerable del paciente. Por lo tanto, nos parece más lógico que nuestra estructura organizativa dirija toda la artillería hacia la fase vulnerable, y por eso hablamos de organizar los procesos alrededor de las transiciones, alrededor de este punto clave. Es decir, para lograr esto, que de modelos
puramente ambulatorios, donde hay una derivación, es decir, envíame el paciente, a modelos de yo voy a buscar el paciente. Y es lo que tenemos que tener el chip. Es una forma inteligente de empezar un programa, es empezando con la detección intrahospitalaria. Esta información que tenéis aquí hace referencia a un artículo que hemos publicado también recientemente sobre la organización y los modelos transicionales, y básicamente identificamos modelos de atención transicional de rango bajo, moderado o alto en función que utilicemos combinación de visita presencial con telemonitorización o, por ejemplo, que haya también visita en domicilio. En cualquier caso, lo importante que hay que saber es lo siguiente, y es que esto es un metaanálisis publicado hace un año en el que se analizaron más de 10.000 pacientes en los que el modelo de atención pivotaba alrededor de ese alta hospitalaria y prealta. Y allí tenemos una reducción significativa de la hospitalización por todas las causas y una reducción también del uso de urgencias. Y si miramos desglosadamente en cuanto a hospitalización por causa cardiovascular, era mucho más significativa. ¿Qué nos dicen estos metaanálisis? Y nos ayudan a entender cuál es el modelo que tenemos que gestionar. Nos dicen lo siguiente: si miramos los de intensidad baja, moderada o alta, ¿qué es lo que vemos? Que aquellos que hacen un seguimiento muy intensivo y muy frecuente, es igual que sean cortos, menos de 6 meses o largos, son eficaces. Y especialmente eficaces en pacientes de todas las edades, pero en los pacientes mayores, ¿no? En cambio, los que tienen una intensidad moderada, solamente los que son prolongados van a ser eficaces, porque aquí vemos que cruza la línea media, y los de baja intensidad en general no son eficientes. Es decir, es importante combinar diversos modos de interacción con el paciente, no solamente ya una consulta monográfica presencial, o ya me olvido de llamarlo o de hacer monitorización. Por lo tanto, hay evidencia a favor de trasladar a la transición todo el proceso de intervención. Esa información que os explicaré en esta ponencia está sacada de un artículo que hemos publicado escasamente hace 2 semanas y que es un encargo de la revista Española de Cardiología, que nos pidieron: queremos que nos hagáis una revisión sobre unidades de insuficiencia cardíaca. Y dijimos, no, vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar de cómo llevar al elemento de transición todo lo que necesitamos en una unidad de insuficiencia cardíaca, y por eso hemos publicado ese artículo y veréis, pues participamos en él gente que ya algunos los conocéis, pero que veremos, somos una enfermera, cardiólogo, médico de familia, y queremos con este artículo impregnar de esta filosofía transicional que os pongo aquí. ¿Cómo hemos definido la filosofía transicional? Es aquella que implica una atención integral, que es colaborativa y precoz. Estamos hablando, por lo tanto, de unidades de falla cardíaca, ¿lo veis o no? Basada en la continuidad, esto ya es un elemento importante, estructurada, otra vez, estamos con la identidad de las unidades de falla cardíaca, planificada y que prevé acciones en caso de contingencia. Fundamentalmente es lo que decimos, tenemos que ir a buscar al hospital a los pacientes. De forma esquemática, ¿qué puntos claves son los que nos ayudan a esas unidades de falla cardíaca, hacerlas pivotar alrededor de las transiciones? Y en este artículo presentamos un esquema que viene a ser plasmar de forma teórica un modelo organizativo que nos ayude a entender cómo organizar las transiciones. Y aquí tenéis este diagrama que hemos hecho, el que identificamos. Fijaros, por una parte hay 5 elementos clave que ahora voy a explicar, y algunos de ellos van a depender más de recursos de base hospitalaria, mientras que otros van a depender más de recursos de base, vamos a llamarle comunitaria, lo que aquí sería mejor aseguradoras o directamente las EPS, por ejemplo, ¿no? Veis que hay una parte inicial que va a ser el sustrato de esos programas, luego hablaremos, y hay 3 puntos clave y un punto adicional. El punto clave inicial consiste en el proceso de intervención intrahospitalaria. Esto lo hemos mencionado antes. Es esa parte del circuito en la que el equipo va a detectar a nivel del piso, que llamáis vosotros, la sala o la hospitalización, a detectar al paciente con insuficiencia cardíaca. El proceso de planificación al alta, el segundo proceso, que es la visita precoz postalta, y el tercer elemento, que es el seguimiento estructurado y coordinado. Todo esto queda absolutamente bien encajado cuando además somos capaces en nuestros procesos de planificar planes de contingencia en caso de otras nuevas transiciones, que luego hablaremos de ellas. Fundamentalmente, agudización, situación de avanzar la insuficiencia cardíaca y también en la estabilización y desintensificación. Este esquema, si lo elaboramos un poco, básicamente recurrimos a lo que nos dice el modelo crónico de enfermedades, y no voy a descubrir nada que no sepáis ya los que trabajáis en unidades de falla cardíaca. No voy a leerlo, esto está en el artículo, pero los componentes que estos modelos transicionales incorporan son exactamente los mismos
los que estamos abogando en los programas de intervención, desde abordar el empoderamiento, una evaluación integral del paciente, modificar la forma de atender de forma más proactiva y no tan reactiva, el promover roles de enfermería un poco más específicos y especializados, el incorporar no solo cardiólogos y otros especialistas como internistas, sino a profesionales de otras áreas como rehabilitación, psicología, etcétera. La importancia de mantener la continuidad asistencial en la conexión con la atención primaria y especializada, el hacer un sistema que sea flexible para la detección y atención de las recaídas y buscar qué modelos podemos hacer para evitar la hospitalización. También, evidentemente, la incorporación de las tecnologías en el proceso de seguimiento, pero no solo pensando en la telemedicina, sino pensando también en la historia clínica electrónica o la historia clínica compartida, ¿no? Como un elemento que nos puede ayudar a detectar el enfermo, a, por ejemplo, referir información entre niveles, etc. Esos componentes son los mismos que cuando hablamos de unidades de falla cardíaca, pero tenemos que hacer que esas estructuras que se desplazan al hospital también los tengan incorporados. Si esto lo metemos en esos círculos de antes, nos queda esto, no os asustéis. No os asustéis que iremos paso a paso para explicarlo y que en este solo esquema se explica en un solo dibujo toda la filosofía que vamos a encontrar en cuanto al seguimiento. ¿Cómo lo podemos explicar? En primer lugar, os hablaba, ¿no?, que para realmente hacer una atención transicional tenemos que tener en cuenta un sustrato organizativo. Es el DNA de nuestro programa basado en las transiciones, que es la P, que no solo es de paciente, porque es una auténtica gestión de caso, y esto estamos todos de acuerdo, que el proceso con éxito implica eso, sino es el profesional en el centro, es decir, el equipo humano formado por los profesionales bien identificados que colaboran y participan en igualdad de condiciones en el proceso de decisión. Ese concepto multidisciplinar de igualdad, ¿no? Y esto es un aspecto clave para que funcione. 4 elementos clave: la filosofía transicional, que hemos hablado antes, el que haya lo que llamamos una ruta asistencial, un pacto asistencial entre los actores. En vuestro caso puede ser el hospital, a lo mejor otros hospitales que os den servicio o, por ejemplo, EPS específicas, ¿no? Que haya acceso a indicadores de desempeño, lo comentó antes Adriana, fundamental, y trabajar para que los sistemas clínicos electrónicos se pongan al servicio del profesional y no el profesional al servicio de esto. Fijaros que esto, elemento sustrato, es el punto de partida fundamental. Si nos desplazamos al globo izquierdo superior, tenemos la fase intrahospitalaria. ¿Qué elementos claves tenemos aquí? Fijaros, en la parte, en el contorno de esta silueta tenemos, esto es el modelo de atención que hacemos en Barcelona y en concreto en 2 distritos, lógicamente en otras partes será distinto, ¿no? Pero aquí tenemos los dispositivos asistenciales que nosotros implicamos en el proceso de la insuficiencia cardíaca, que son desde la hospitalización de agudos, pasando por los servicios de urgencias, las unidades de corta estancia y luego veremos lo que se llaman unidades de subagudos, que es un nuevo concepto de atención sociosanitaria que está destinada a enfermos ya conocidos, crónicos, con reagudización ligera, que se pueden compensar sin que esto signifique una hospitalización en un hospital de agudos completo, con lo que implica a nivel de costes, ¿no? ¿Cuáles son los pasos críticos en la fase intrahospitalaria? Fijaros que aquí hay una E, que es de, adivinar, enfermera, ¿no? Es el elemento fundamental que hace esto, ¿no? Tenemos un paquete que es el que va a ejecutar el cardiólogo, ¿no?, y el internista, que es la detección universal conjuntamente con la enfermera de todos los casos, confirmar el diagnóstico, filiarlo etiológicamente y estabilizar al enfermo. La enfermera en esa fase intrahospitalaria tiene un precioso tiempo donde puede hacer una evaluación integral y psicosocial, por lo tanto, adelantar barreras al cumplimiento o al seguimiento. En vuestro caso, además, barreras para financiar el proceso de seguimiento, ¿no?, que tengas la cobertura de la aseguradora, cobertura para los fármacos, etcétera. La educación y autocuidado al cuidador competente y un protocolo de preparación al alta. Todo este elemento permite hacer este salto al vacío, que es la planificación al alta. Consiste en, de alguna manera, saber exactamente cuál es el escenario de seguimiento para cada paciente. En algunos casos, nosotros tenemos acceso a recursos sociosanitarios de postagudos, llámale convalecencia, rehabilitación, etc. Y esos son los casos donde este elemento no debe ser precisamente una frontera para luego retomar la siguiente fase, que es muy importante. ¿Cuál es la siguiente fase? Ahora veremos, que es la fase de intervención postalta precoz. ¿Qué roles en la fase intrahospitalaria se van a desarrollar? Aquí explicamos brevemente las funciones del cardiólogo y de la enfermera dentro de un programa y dentro de una intervención intrahospitalaria. Luego voy a profundizar
porque son aspectos que hemos comentado muchas veces, pero está claro que el cardiólogo, entre otras cosas, aparte de llegar a fondo al diagnóstico y a la etiología por ver si hay causas corregibles, también tiene que asegurar una decongestión adecuada al enfermo, porque eso es un elemento clave en el reingreso. La enfermera va a apuntalar aspectos que afectan a la evaluación integral del paciente, al proceso educativo, y es la que de alguna manera va a concentrar todos los elementos necesarios para hacer la planificación al alta. Esto sería un intento de hacer un chequeo, una lista de chequeo de qué cosas antes del alta, pero y qué cosas también en la visita precoz post-alta yo debo asegurar para saber que estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas tan importantes como tengo una confirmación diagnóstica, etiológica y funcional del enfermo. Es decir, es muy importante que el enfermo tenga claro, digamos, en qué contexto está, ¿no? Y qué diagnóstico tiene, ¿no? El segundo punto clave en el checklist prealta es evalúo al enfermo a nivel volémico por medios clínicos y otros métodos y doy fe que está estable desde un punto de vista de la decongestión. Este es un factor fundamental. Sin ese elemento de estabilidad volémica y hemodinámica, lo más probable es que tenga un reingreso a corto plazo. Aspectos importantes que tendrán, no tanto quizá en la fase prealta, pero sí en la fase postalta, es si ha habido síntomas en el periodo entre los últimos contactos. Si realmente la situación, como decíamos, de estabilización hemodinámica de congestión se ha alcanzado. Si hemos realmente sido capaces de iniciar un proceso de titulación. Fijaros que en el fondo es una lista mental que todos tenemos cuando tenemos un paciente pendiente de dar de alta, ¿no? Lleva IECAS, le he puesto beta-bloqueantes, le he puesto ya antagonista de aldosterona, etc., ¿no? Muy importante desde el alta evaluar y diagnosticar si hay problemas relacionados con la medicación. Existe mucho interés en la fase postalta inmediata. La visita precoz es cuando detectamos problemas de conciliación. El enfermo va con bisoprolol y con metoprolol, me invento, ¿no? Y resulta que no ha habido un cambio o una selección de uno de los dos, ¿no? Es muy importante que el plan diagnóstico de cuidados se transmita adecuadamente, que haya habido una evaluación de las comorbilidades del enfermo, que haya habido una evaluación psicosocial completa que permita detectar barreras a cumplimiento y sobre todo quién va a hacer de cuidador competente y fundamentalmente también es muy importante hacer una planificación con un plan de cuidados que se transmita bien al siguiente. Es decir, si el siguiente que va a tomar el seguimiento eres tú, pues posiblemente no hace falta, pero estamos hablando de un sistema, por lo menos en nuestro entorno, donde compartimos la gestión con primaria. Entonces, si yo transmito adecuadamente esa información y dejo claro quién va a ser el que va a llevar el timón del proceso en la fase vulnerable, lo más probable es que haya duplicidades. Por tanto, estos factores y estos checklists son fundamentales en nuestros pacientes. Llega el momento de la visita precoz postalta y de alguna manera quiero resumir, ¿no?, que los dispositivos con los que podemos hacer esa visita precoz, que tiene que ser en menos de 10 días y que en algunos casos debía haber un contacto inicial a las 48 horas, ¿no?, estos dispositivos, hospital de día, las consultas de una unidad de insuficiencia cardíaca, atención primaria, centro de atención primaria o incluso el domicilio en nuestro caso, pueden ser puntos de contacto. Y aquí es donde ya vemos soporte de la telemonitorización o el contacto telefónico como herramienta de contacto. Entonces, para acordarse fácil, hemos hecho un checklist de las 5 E's, que son las 5 E's que tienen que recordar todo clínico a evaluar en el momento postalta a las 48 horas o los 3 días, que son las siguientes. Que el enfermo está euvolémico. Un porcentaje importante de pacientes que los vemos en la primera visita postalta vienen congestivos de nuevo, ¿o no? Esto nos pasa, ¿no? Pues tiene que estar euvolémico, tiene que planificarse una educación básica, pero en esa visita que reconozca los signos de alarma, empoderarlo, educarlo, ver si ha habido algún evento adverso, ha tenido alguna descompensación, el enfermo no tolera algún fármaco, hay algún problema también de eventos adversos o de medicación. Si el enfermo está ya encarrilado para recibir tratamiento óptimo o no, y muy importante, la quinta es que esto lo haga una enfermera. Esto es un trabajo que la enfermería puede hacer muy bien con listas de verificación. Esta fase de la visita precoz postalta nos lleva al inicio de lo que sería ya el concepto de seguimiento estructurado. Tenemos al paciente ya, como hacéis en vuestras consultas especializadas, a través de una vía clínica, realmente tenéis un proceso donde planificáis un determinado número de visitas de médico y de enfermera, contactos con psicólogo, fisioterapeuta, etcétera, y en esos contactos planificados es muy aconsejable que cada uno de los contactos tenga detrás un guión, haya un plan de evaluación y de intervención, tanto si lo hace un médico como una enfermera. ¿Por qué? Porque es de alguna manera la manera que tenemos de asegurar
llegar a un buen estándar de manejo y que se cumplan las cosas, ¿no? En esta fase cobra mucha importancia la vía clínica y hay que explorar muy bien todos aquellos recursos en nuestro entorno, sean hospitalarios o comunitarios, que nos pueden ayudar a conseguir los objetivos. Fijaros que el entorno de atención en nuestro modelo en Barcelona implica desde hospital de día hasta intervención en residencias de ancianos. Es decir, es un modelo que intenta llegar a todos los lugares. Y el último elemento de las transiciones, y que es muy importante, es dejar margen en nuestras vías clínicas y protocolos qué haremos en caso de puntos suspensivos, ¿no? Y tener esa planta planificada es especialmente crucial para esta parte de aquí, que es la agudización. Es, sobre todo, ¿qué alternativas a la hospitalización tengo yo para un paciente que llevo en mi programa de insuficiencia cardíaca? Y aquí tenéis muchas alternativas, tenéis dispositivos de asistencia que van desde, yo aquí he puesto, el hospital de día, en nuestro caso tenemos los centros de urgencias de atención primaria, puede ser en domicilio, algunos hoy nos explicaban la experiencia de tratamiento endovenoso en domicilio, ¿no? El subir un diurético telefónicamente, por ejemplo, y aquí vemos cómo también la telemedicina nos puede apoyar en este proceso. En algunos casos, nosotros, además, tenemos la opción de poder hacer ingresos programados en unidades de subagudos, es el paciente anciano, diagnosticado, mayor, que tiene una descompensación, que está afiliado y que en lugar de ir a la urgencia, esperar en la urgencia, subir a la planta, va directamente a unidades subagudos donde nosotros, como equipo, damos apoyo de consultor para que luego al alta pueda a incorporarse en el proceso, ¿no? Este sistema, esta parte de aquí es crucial. La otra transición que tenemos que tener en cuenta es la transición hacia situaciones avanzadas. Y eso no solo es hablar de final de vida y de paliación, sino también de unidades y conexión con unidades de insuficiencia cardíaca avanzada. Por tanto, eso debe estar planificado en nuestra vía clínica. Si el enfermo cumple ciertos criterios clínicos de recaída, biológicos, etcétera, tiene que generar una alarma. ¿Es este paciente tributario para evaluar final de vida? ¿Es este paciente tributario para evaluar, por ejemplo, un trasplante? Y, como no, también identificar en el proceso en qué momento el enfermo ha conseguido objetivos, está fuera de la fase vulnerable y a lo mejor se puede desintensificar en atención primaria, ¿no? Todo esto, en conjunto, nos ayuda a decidir cosas. A nivel de la agudización, muy importante, aquí os pongo un resumen de las cosas a tener en cuenta en el modelo Barcelona Litoral Mar, que son acciones clave como el hecho de que planifiquemos qué dispositivos de nuestra área van a participar en la fase de agudización, qué carteras de servicios compartimos y luego cada recurso, como depende de cada uno de los niveles asistenciales. Es muy prolijo, no voy a entrar en ello, pero hay cosas tan importantes como, por ejemplo, pactar los criterios y circuitos. Es decir, si tú tienes, tu institución tiene, por ejemplo, un equipo de atención domiciliaria para otras patologías, a lo mejor se trata de convencerles, formarles y implicarles en el proceso. Eso significa que tiene que haber un pacto específico de atención. Cuando hablamos, por ejemplo, de carteras de servicios, nosotros el tratamiento ambulatorio de descompensación pues lo hacemos en hospital de día, pero en otras áreas, por ejemplo, hay pequeñas áreas de urgencias de primaria que pueden hacer la misma función. Por lo tanto, simplemente significa mapear los activos que tenemos y utilizarlos. Y lo mismo en el final de vida. Cuando realmente hacemos una planificación de las transiciones del final de vida, tenemos que determinar muy claramente cuáles son los objetivos que tenemos, cuáles son los pasos claves en esa transición, ¿no? Y cómo debemos coordinarnos con los diversos actores que están implicados. Como conclusiones y para terminar, pues os pongo otra vez el dibujito. En el fondo lo que intenta es, fijaros, que aquí hemos puesto lo que hacemos en cualquier unidad de falla cardíaca, pero lo hemos puesto alineado sobre el proceso de detección intrahospitalaria. Y es lo que pido que consideréis. Si vais a empezar un programa de insuficiencia cardíaca, es mucho más sencillo, es más controlable hacer un proceso de detección intrahospitalaria, empezar a trabajar en esa fase, porque al fin y al cabo te obliga, fijaros, a estructurar un auténtico proceso completo. Con este proceso alrededor de la agudización ya tendrás un esquema que el enfermo detectado ambulatoriamente sin ingreso también pueda participar de ese circuito. Pero, en cambio, ¿qué ventaja tiene empezar la transición? Que tenéis un programa ganador a corto plazo, porque tendréis una reducción masiva de los eventos cardíacos. Y para que veáis de dónde se ha inspirado la figura del dibujo, os pongo una foto del suelo de Barcelona. Muchas gracias.